Me llamo María, tengo 58 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. Recuerdo vívidamente aquel día en la iglesia, donde todos nos reunimos para la misa familiar. El aire estaba saturado del olor a flores frescas y cera derretida de las velas encendidas, creando una especie de atmósfera cálida que contrastaba con el frío que empezaba a instalarse en mi corazón. Era un día especial, uno que debería haber estado lleno de amor y risas, pero pronto se tornaría en una cruel realidad. Justo cuando el sacerdote comenzó a hablar, Clara, mi nuera, se inclinó hacia los familiares sentados a nuestro lado, su risa resonando como un eco vacío. María, ¿sabes cuántas veces he tenido que firmar en tu nombre porque no sabes hacerlo? El tiempo se congeló. Me ardieron las mejillas ante la mirada atónita de los presentes, quienes comenzaron a reír, como si la burla fuera un espectáculo digno de aplauso. En un instante, cada trozo de dignidad que me quedaba se desvaneció, como el humo de las velas que se perdía en el aire. Mientras Clara se reía, sentí que una parte de mí se desmoronaba. En su voz había desprecio y en su mirada una falta de respeto que me atravesaba el alma. La sensación de traición se instaló en mí como un frío glacial, porque en ese instante no solo me sentía humillada ante mi familia, sino que me di cuenta de que había permitido que esa mujer se burlara de mí. Durante años, la había acogido en mi hogar. Creí que era parte de mí, como una hija más, pero ahora solo era una usurpadora, una sombra oscura que había decidido apoderarse de lo que tanto amé. La desilusión se cernía sobre mí como una nube opresiva. Miré a Javier, mi hijo, en busca de una chispa de apoyo, un destello de amor que me recordara que no estaba sola. Sin embargo, lo encontré distante, dividido entre su madre y su esposa, atrapado en una encrucijada hecha de expectativas y silencios. Su rostro me decía lo que sus labios no se atrevían a pronunciar. Me decepcionaba. Su falta de apoyo se sentía como una punzada en mi pecho, hiriendo mi corazón con traiciones silentes. Creían que podían borrarme del mapa, pero mi esposo me dejó el destino en la palma de la mano. Repetí mentalmente un mantra que apenas comenzaba a darme algún tipo de consuelo. Sin embargo, al mismo tiempo, la impotencia me inundaba. La risa de Clara retumbaba en mis oídos y, a medida que salíamos de la iglesia, la realidad se precipitaba sobre mí. El aire exterior era frío y el camino hacia casa, antesamiento de encanto, ahora se sentía como un laberinto de desolación. Las risas de mis seres queridos resonaban como ecos vacíos, ahogando cualquier destello de esperanza que intentara encenderse en mí. Cada paso pesaba como una losa. La traición de Clara se convertía en una carga insoportable que hundía mis hombros. Cuando llegamos a casa, el aroma del café recién hecho ya inundaba el lugar. Ese olor que una vez me traía paz, ahora era un recordatorio amargo de todo lo que había sacrificado: mi carrera, mis sueños, mi libertad. Las fotografías familiares, que antes decoraban los muros con memorias hermosas, se transformaron en gélidas estatuas de recuerdos, reflejando el dolor de lo que alguna vez consideré un hogar. A través de las risas llenas de egoísmo de Clara, recordé los innumerables sacrificios que había hecho por mi familia. Renuncié a mi carrera, a mis sueños, al deseo de ser más que solo una madre y esposa. Mis pensamientos iban y venían entre el amor que había brindado y la traición que ahora sentía en el aire. ¿Por qué nunca vi las señales? ¿Por qué me aferré a la ilusión de que ella podría quererme como una madre? Mientras la tristeza burbujeaba a mi alrededor, la angustia me apretaba la garganta. Desde aquel rincón de la casa, donde me sentía cada vez más atrapada, anhelaba recuperar mi lugar. Al mirar las fotos, especialmente la de la boda, donde el amor brillaba con fuerza, me preguntaba:
¿Dónde se había ido esa felicidad? En el fondo de mi corazón, sabía que la traición había comenzado a escribir un nuevo capítulo en mi vida, y aunque no lo entendiera aún, estaba dispuesta a buscar la verdad detrás de las sombras. Las semanas que siguieron a aquel humillante encuentro se deslizaron lentamente, como un reloj de arena en el que cada grano representaba un suspiro de dolor. Desde esa misa me convertí en un espectador de mi propia vida, una sombra vagando por los pasillos de un hogar que ya no era el mío. Cada mañana me despertaba antes que todos, como si el alba me diera un paracaídas que evitara que cayera en la oscuridad. La cocina, que solía ser mi refugio, se transformó en un campo de batalla donde luchaba contra los recuerdos. Preparaba el café, una tarea que había realizado con tanto amor durante años, pero que ahora era una amarga rutina. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero cada sorbo era un recordatorio de lo que había sacrificado, el brillo de mis sueños, el impulso de mi carrera, la esencia de mí misma, que desaparecía a medida que me sumergía en las necesidades de los demás. Mientras las tazas se llenaban, mi mente viajaba al pasado, a momentos en que la risa de Javier rebosaba en cada rincón, y a días en que el tiempo parecía abrazar a nuestra familia como un manto de felicidad. Recordaba con claridad casi dolorosa cuando decidí dejar mi trabajo, llena de entusiasmo. La emoción de ser madre había llenado mi corazón de un fuego impetuoso, y con cada sacrificio creía que estaba construyendo algo valioso. Javier estaba a punto de nacer, y la idea de ser su madre fue un regalo, un propósito encarnado en cada latido de mi corazón. Renuncié a mis sueños académicos y profesionales con la esperanza de ser la mejor madre posible. Pero, ¿dónde estaba esa madre ahora? Ahora me sentía presa de un resentimiento que nunca había imaginado. Los días se convertían en noches, y las noches eran aún más desoladoras. Me refugió en el rincón de la cocina, donde solía sentarme a leer cuentos a Javier, llenando su mente de historias y fantasías. Aquella esquina estaba impregnada de risas pasadas, ecos de lo que una vez fue, pero, tras la traición de Clara, ya solo era un lugar donde el dolor se multiplicaba. Mientras observaba la luz del sol entrar por la ventana en ángulos oblicuos, reconocía que ese hogar que construí con tanto esfuerzo se estaba convirtiendo en un laberinto de soledad. Cada vez que intentaba mantener una conversación con Javier, la tensión se palpaba en el aire. El viejo amor que alguna vez nos unió se había vuelto un campo de batalla de silencios y palabras no dichas. Javier, atrapado entre su madre y su esposa, se mantenía en un estado de confusión. A veces miraba en sus ojos la chispa de cariño que aún permanecía, pero se ahogaba en la niebla de la manipulación que Clara sembraba en su mente. La lealtad hacia ella parecía ser más fuerte que el amor que una vez compartimos. Las fotografías que adornaban nuestras paredes se habían convertido en nubes oscuras de recuerdos. Cada rasguño en las imágenes, cada sonrisa forzada, eran recordatorios de lo que había perdido. La boda, un día de felicidad, se convirtió en un trofeo que Clara sostenía en sus manos. La viuda de mis sueños, una idea que ahora me perseguía en cada rincón de la casa. Sentía una punzada en el corazón al recordar cómo la amaba, cómo la consideraba una hija. Toda esa bondad ahora transformada en una sonrisa engañosa. La angustia me oprimía y a menudo me encontraba a mí misma mirando por la ventana, observando el jardín. Una vez floreciente, ahora estaba lleno de malas hierbas y plantas marchitas. Decidí que debería cuidarlo, ya que era lo único que me pertenecía. Mientras arañaba la tierra seca, sentía que también estaba tratando de desenterrar mis propias emociones, los sueños enterrados que había aplastado por el peso del sacrificio.
Cada hoja que arrancaba era como liberar un pedazo de mí que había estado atrapado en el pasado. Con el paso del tiempo, mi sufrimiento comenzó a mezclarse con una creciente rabia, transformando la tristeza en una fuerza que palpaba en mi pecho. Recorrí las habitaciones de la casa observando cada rincón con una nueva perspectiva. ¿Cómo podría haber estado tan ciega a la manipulación de Clara? ¿Cómo permití que las inseguridades de mi hijo se convirtieran en cadenas que me sujetaban a una vida de dolor? La confusión se fue disolviendo, dejando espacio para una resolución que había estado dormida durante demasiado tiempo. Empecé a recordar lo que me hacía feliz, los días en que me perdía en mis propias pasiones, los sueños que había dejado de lado. La vida no podía ser solo un sacrificio, no podía ser una bolsa barrida por el viento, impactada por las decisiones de otros. Entonces, decidí hacer un cambio, una pequeña revolución en mi interior. Podría obtener la victoria sin buscar venganza, simplemente reclamando mi vida y mi dignidad. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín, vi una pequeña mariposa reposando en una flor marchita. Sus alas vibraban con el sol, llenas de colores brillantes, y en ese instante percibí una débil chispa de esperanza. La transformación de esa criatura era una lección de resiliencia, de belleza que renace incluso en las circunstancias más adversas. Esa mariposa se convirtió en un símbolo para mí, un recordatorio de que había vida más allá de la desesperación y la traición. Decidí que debía emular su proceso, buscar mi metamorfosis en medio de su parálisis. Fue entonces cuando las palabras de mi esposo comenzaron a resonar en mi mente. La vida es un lienzo en blanco y tú decides los colores que usarás. Hacía tiempo que había guardado esas palabras entre las sombras, pero ahora tomaban forma, como algo tangible que podía adoptar como parte de mí. La nicotina de Clara no podría borrar lo que había sembrado en mí ni robaba lo que realmente era. Una mujer fuerte que había luchado por lo que amaba. La tristeza se convirtió en un catalizador para el cambio. Comencé a vislumbrar un camino a seguir, la búsqueda de la verdad que había estado tan oculta. Ya no permitiría que nadie me relegara al rincón de la obediencia silenciosa. Volvería a ser María, la mujer que se había dejado llevar por el amor y el sacrificio, pero que ahora despertaba con determinación. A medida que cerraba el día, la noche caía sobre mi cabeza. Me encontré murmullando una vez más. Creían que podían borrarme del mapa, pero mi esposo me dejó el destino en la palma de la mano. No sabía cómo lo lograría aún, pero este nuevo fuego encendido en mi pecho era suficiente para alumbrar el camino. A partir de este momento, comenzaría a buscar la verdad detrás de las sombras, y con cada paso, recuperaría el control de mi vida. Los días posteriores a mi encuentro con el cofre en el jardín se convirtieron en un torbellino de emociones. La revelación del testamento de Javier me brindó no solo un sentido de propósito renovado, sino también el combustible que necesitaba para seguir adelante. Las cartas, los documentos y aquellas fotografías antiguas se convirtieron en mis aliados en esta batalla silenciosa que había decidido librar. Ya no podía permitir que Clara continuara manipulando el hilo de nuestra vida familiar sin cuestionamiento. Comencé a organizar los documentos con esmero, revisando cada carta. Una de ellas, escrita en una delicada caligrafía, contenía sueños compartidos entre Javier y yo. Había pasajes de sus esperanzas para nuestra familia, sus deseos de construir un hogar lleno de amor y respeto. Entre las letras, podía sentir su amor fluyendo, y esa sensación avivó la chispa de mi determinación. Este legado no podía quedar oculto, debía ser compartido con Javier para que comprendiera la profunda conexión que siempre habíamos tenido. Sin embargo, sentía que debía tener cuidado. Clara estaba siempre presente, siempre alerta,
y cualquier movimiento en falso podría hacer que todo se desvaneciera. Sabía que sus manipulaciones estaban diseñadas no solo para mantener el control sobre nuestro hogar, sino también para eclipsar la imagen que Javier tenía de mí. Decidí que tenía que ser astuta y meticulosa. Esa misma tarde, mientras la luz del sol se desvanecía en el horizonte, pretexté un interés casual por el antiguo cofre y sus contenidos. Invité a Javier a sentarse a mi lado en la sala y le mostré algunas de las cartas, observando cómo su expresión se iluminaba al descubrir parte de su herencia familiar. «Mira esto, Javier», le dije con fuerza, mostrándole una carta que hablaba sobre los sueños de su padre. «Siempre hemos sido una familia fuerte, llena de amor». Intenté que esas palabras le resonaran. A medida que le leía fragmentos, veía cómo el peso de la realidad comenzaba a desplazar la confusión que lo envolvía. Pude notar su interés, cómo trataba de visualizar las imágenes en su mente y cómo cada palabra le acercaba más a la figura de su padre. Sentí una punzada de alegría y miedo al mismo tiempo. Quería que entendiera cuánto lo amábamos, tanto su padre como yo. Mientras eso sucedía, Clara llegó a casa. La forma en que entró en la habitación, con su característico porte arrogante, fue suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda. Su mirada se tornó fija en nosotros y una sombra de desconfianza se mostró en su rostro. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó con un tono que dejó en claro que la luz de nuestra interacción la incomodaba. Jugueteando con la perilla de la puerta, dejé escapar un susurro de esperanza. No podía permitir que su presencia interrumpiera nuestra conexión. Con la mente estratégicamente alerta, decidí cambiar de dirección. Le estaba contando a Javier sobre algunas historias de familia que podríamos compartir más a menudo. «A veces es bonito recordar nuestras raíces», dije con una sonrisa. Aunque sabía que Clara se opondría a cualquier conversación sobre el pasado, la sonrisa de Javier me devolvió confianza. Acto seguido, Clara hizo un movimiento medicinal hacia mí, como si tratara de reclamar el control de la conversación. «Como tal vez ya sabrán, el pasado no puede cambiar lo que somos ahora», dijo, intentando desactivar el momento. Pero en ese instante, comprendí que el pasado era precisamente lo que necesitábamos para reconstruir nuestra relación. «Claro, el pasado no puede cambiar», respondí con firmeza, «pero las lecciones que aprendemos de él son las que forjan nuestros caminos hacia el futuro». Esa pequeña victoria fue un recordatorio para mí misma de que tenía fuerza. Laura, mi nuera, no podría apoderarse de mis palabras ni de mi historia. Esa noche, mientras regresaba al jardín, sentía la calma al acariciar la tierra suelta. Era como si cada semilla que plantara allí también representara un deseo. El deseo de sanar la relación con Javier, el deseo de recuperar mi yo. La mariposa que una vez observé rara vez regresaba, pero su mensaje de resiliencia se quedó grabado en mí. Tenía que seguir buscando la verdad que había estado oculta, no solo para mí, sino también para recuperar a mi hijo. El día siguiente decidí que era el momento de encontrar más información sobre el testamento y los recursos que Javier había heredado. Llamé a un viejo amigo de Javier, un abogado con el que había trabajado en el pasado. La voz de Miguel era un bálsamo para mi alma, dada su historia. Siempre había sido alguien en quien podía confiar. Sin embargo, sentía un nudo en el estómago. La vulnerabilidad de hablar sobre nuestra situación me aterraba, pero era necesario. «Hola, Miguel, necesito tu ayuda», comencé, mi voz temblando un poco. A medida que le contaba sobre mi descubrimiento, noté cómo su tono cambió. La seriedad en su voz me hizo sentir que estaba adentrándome en un territorio desconocido. Le hablé del cofre, del testamento y de la manipulación que había estado ocurriendo en nuestro hogar.
Después de escucharme, Miguel compartió información relevante. María, lo que has encontrado puede ser clave para cambiar la dinámica familiar. Este testamento no solo es importante legalmente, sino que también puede ayudarlos a reconectar y reconstruir su vínculo. Es esencial que lo uses sabiamente, explicó. Sus palabras reavivaron mi determinación y fortalecieron mi propósito. Tenía un plan, y ahora contaba con el apoyo de Miguel para ejecutarlo. Con la intención de desvelar la verdad a Javier, esa noche me senté con él de nuevo, esta vez en un entorno más relajado. Preparé su comida favorita, un platillo que siempre consiguió atraerlo a la mesa, las enchiladas de pollo que solíamos disfrutar juntos. Mientras la cena avanzaba, podía ver cómo su guardia comenzaba a bajar. Era importante que esta vez la conversación fuera diferente. Javier, quiero que hablemos sobre lo que hemos encontrado en el jardín, dije en un tono más suave, casi como un susurro, para que mis palabras no se sintieran como un ataque. Hay cosas que tu padre dejó para nosotros y creo que es vital que lo sepamos y lo entendamos juntos, le manifesté. A medida que compartía la historia, sus ojos se iluminaron. Esta vez había magia en el aire, un nivel de conexión que no habíamos tenido en mucho tiempo. Sentí que las palabras estaban llenas de significado y que pertenecían a nosotros. Él escuchaba atentamente, y aunque Clara seguía en el fondo, había algo poderoso en este momento, el retorno de la confianza. Cada momento juntos se convertía en un ladrillo para reconstruir nuestra relación perdida, en un camino hacia un futuro lleno de posibilidades. Las sombras del pasado comenzaban a despejarse lentamente, dejando entrever la luz de nuestras relaciones verdaderas. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que encontraba mi voz nuevamente, que reclamaba el lugar que me había sido arrebatado. Mientras hablábamos, comprendí que ya no estaba sola en esta lucha. Había un propósito y una razón detrás de cada descubrimiento. Cada paso hacia la verdad era un paso hacia la sanación. Y no se trataba solo de mí, sino de recuperar el amor que una vez nos unió como familia. Estaba lista para enfrentar a Clara, dispuesta a reclamar la dignidad y el control por los que tanto había luchado y a devolver a Javier la conexión que ambos necesitábamos. En ese instante, mientras la cena avanzaba, susurré para mí misma mi mantra. Creían que podían borrarme del mapa, pero mi esposo me dejó el destino en la palma de la mano. No sabía a dónde llevaría todo esto, pero una cosa era clara. Estaba lista para luchar por lo que era mío. La mariposa en mi mente volvía a revolotear y con cada latido de mi corazón sabía que la transformación ya había comenzado. Con cada paso que daba hacia la verdad, la sensación de que recuperaba el control de mi vida se hacía más fuerte. La luz que una vez había dimitido en mi interior comenzaba a resplandecer con claridad. Me senté a la mesa, rodeada de documentos y recortes de papel que anotaban mis observaciones sobre Clara y el patrimonio que podía haber dejado mi esposo. La noche se cernía sobre mí y el silencio del hogar se sentía pesado, como un manto que cubría el secreto que había estado a punto de revelar. La primera tarea era informarme a fondo sobre lo que había encontrado. Las semanas previas habían sido un torbellino de lectura y escrutinio, llenas de horas que había pasado revisando los documentos antiguos que pertenecían a Javier. No solo le pertenecían a él, sino que contenían relatos sobre nuestra familia, historias y sueños que ahora podía reconstruir. Cada palabra escrita era un puente hacia el pasado que me llenaba de nostalgia, pero también de motivación. Con el corazón palpitando, decidí que debía relatar a Javier las verdades que había descubierto, no solo sobre su herencia económica, sino también sobre los valores y principios que su padre había dejado como legado. Quería que entendiera que en ese cofre no solo había activos,
sino el amor y el deseo de su padre de que estuvieses a salvo y protegido. En lugar de esconderme en la sombra, quería brindarle la oportunidad de que viera más allá de las manipulaciones de Clara. En ese contexto, sabía que no podía hacerlo sin el apoyo de Miguel. Era fundamental contar con un abogado que pudiera iluminar el camino y defender nuestros derechos. Así, una mañana, lo visité con una sensación de urgencia en el pecho. Al entrar a su oficina, el ambiente cálido y acogedor me tranquilizó. Miguel estaba ahí para escuchar y ayudar, y esa idea me dio fuerzas. María, estoy aquí para ti. Cuéntame qué has descubierto, me dijo, mientras se acomodaba en su silla, mirando con atención la carpeta que llevaba en mis manos. Sentía que esa conversación era un punto de inflexión, una oportunidad para activar los engranajes de mi defensa. Le expliqué sobre el testamento, los documentos que había encontrado en el jardín y cómo supe que cada palabra resonaba con un significado más profundo de lo que Clara había querido hacer creer. A medida que relataba, podía ver el interés en sus ojos. Esto es crucial, María. El testamento de Javier es tu aliado y tenemos que protegerlo, me dijo, y su seriedad me hizo sentir el peso de la responsabilidad. Las cosas estaban cambiando. Ya no estaba sola. Ahora todo lo que había descubierto empezaba a cobrar sentido. ¿Qué debemos hacer?, pregunté, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Miguel se inclinó hacia adelante, trazando un plan claro. Primero, necesitamos recopilar toda la documentación relacionada con los activos. Esto incluye propiedades, cuentas bancarias y cualquier herencia que pueda haber pasado desapercibida. Con cada palabra suya, empezaba a visualizar el panorama completo, un horizonte donde podría tomar control de mi destino familiar. Mientras hablábamos, Miguel compartió su conocimiento sobre las dinámicas familiares, advirtiéndome que Clara podría buscar formas de interferir si se enteraba de nuestras acciones. Debes ser cautelosa, María. Mantén tus cartas cerca del pecho. Cuanto menos sepa, menos podrá hacer contra ti. Noté cómo su voz adoptaba un tono serio y firme, y sentí que eso me encendía aún más. No había vuelta atrás. Salí de la oficina de Miguel con una erguida sensación de propósito, lista para actuar. En días posteriores, me dediqué a investigar sin descansar. Recorrí archivos, busqué registros públicos y consulté con personas del entorno que podrían brindarme información sobre la situación financiera de mi esposo. Sabía que Clara no sospecharía de mi insistente búsqueda si la mantenía en secreto. Una noche, mientras me adentraba en documentos antiguos, decidí visitar el viejo archivo del notario. Cada papel y cada testamento eran un eco del pasado, cargados de historias y de decisiones que habían tejido nuestras vidas. Mientras avanzaba por la sala, el olor a madera envejecida me envolvía y el murmullo de mis pasos sobre el suelo de piedra resonaba en el silencio. Las horas parecían escapar mientras revisaba cada uno de los papeles que estaban en un caos intencionado. Era un laberinto de información, pero cada hoja que desdoblaba era un paso más cerca de la verdad. Fue entonces cuando di con un informe que alteró mi pulso. Una propiedad que había permanecido oculta, un terreno valioso que formaba parte del patrimonio de Javier. Esa revelación me sacudió. El legado estaba ahí, escondido, esperando ser reclamado. Regresé a casa con el corazón rebosante de esperanza. La revelación de esa propiedad no era solo un activo, era una prueba tangible del amor y los sacrificios de Javier. En mi mente comenzaron a formarse planes. Había mucho en juego y se había vuelto crucial recibir apoyo antes de enfrentar a Clara. Esa misma noche me senté con Javier de nuevo. La idea de compartir lo que había encontrado me llenaba de nervios, pero tenía que hacerlo. Una atmósfera cargada de tensión fluyó entre nosotros. Javier,
Hay algo importante que debemos discutir, inicié, el aliento frenético saliendo de mis labios. Tu padre dejó algo más que solo un testamento. Hay propiedades ocultas y recursos que Clara podría querer ocultar. Los ojos de Javier se abrieron con curiosidad y confusión. Mientras avanzaba en la conversación, podía ver cómo se desdibujaban sus dudas. Compartí todo lo que había descubierto, cada palabra e historia, incluso sobre la propiedad y su valor. Había en sus ojos el destello de entendimiento que tanto anhelaba. Esto cambia todo, ¿no? Murmuré. No solo somos víctimas de su manipulación, podemos tomar control. La mirada de Javier se volvió firme y vi que había comenzado a despertar. Era un rayo de esperanza encendido en medio de la tormenta que habíamos enfrentado. Sin embargo, sabía que había que proceder con cautela. Aunque habíamos conferido un sentido renovado a nuestra relación, la batalla con Clara estaba por llegar. Un pequeño miedo prendió en mí cuando pensé en lo que vendría después, pero la necesidad de proteger a mi familia era más fuerte. Con determinación, murmuré mi mantra interno una vez más. Creían que podían borrarme del mapa, pero mi esposo me dejó el destino en la palma de la mano. El destino estaba ahora al alcance de mis manos y, junto a Javier, me sentí lista para enfrentar cualquier cosa que se interpusiera en nuestro camino. La mariposa que había visto en el jardín se había transformado en un símbolo poderoso, recordándome la resiliencia y la belleza que renacen en medio de la lucha. La batalla estaba por comenzar, y mis alas estaban listas para volar hacia el cambio que tanto había esperado. Los días que siguieron fueron una mezcla de ansiedad y determinación. Con Javier a mi lado comenzamos a trazar un plan. La revelación de los activos ocultos y la determinación de enfrentar a Clara se sentían como un catalizador que impulsaba a ambos a recuperar el control de nuestras vidas. Había un nuevo aire de confianza entre nosotros, uno que había estado apagado por demasiado tiempo. La mariposa de mi mente revoloteaba con fuerza, llenándome de la ilusión de un cambio inminente. Con la guía de Miguel comenzamos a formalizar los pasos a seguir. Sabíamos que tendríamos que reunir toda la documentación que probara nuestra propiedad sobre los activos de Javier y estar listos para asegurar que Clara no pudiera ejercer ninguna influencia sobre ellos. Miguel se convirtió en nuestro aliado estratégico y nos ayudó a entender cada aspecto legal del caso. Era fundamental abordarlo desde todos los ángulos y su experiencia nos brindaba una base sólida. Primero, debemos preparar un inventario exhaustivo de todos los bienes que tu padre dejó, me instruyó Miguel. Es vital que tus derechos asuman la delantera, especialmente porque Clara intentará desacreditar cualquier movimiento que ustedes hagan. La sombra de su advertencia caía sobre mí como un recordatorio de lo que estaba en juego. Durante las siguientes semanas, trabajé junto a Javier como un equipo, revisando documentos y escaneando cada pista que nos condujeran hacia la verdad. Nos turnamos para hacer las visitas necesarias, notarías, bancos y oficinas de registro. Cada interacción lo acercaba más a la realidad que habíamos decidido enfrentar. Cuenta tras cuenta, propiedad tras propiedad, fuimos, finalmente, delineando un mapa claro de la herencia de su padre. Mientras realizábamos nuestra investigación, también era esencial que Javier fortaleciera su vínculo con sus raíces y comprendiera la historia de su familia. No era suficiente con recuperar el patrimonio. Nuestra meta era restaurar la unidad y el respeto en nuestra familia. Así que una noche, mientras revisábamos algunos recuerdos, decidí compartir viejas historias sobre su padre que se habían perdido en el tiempo. Quería que sintiera la conexión emocional que existía en lo que habíamos descubierto. Tu padre siempre decía que la familia es lo más importante y que nunca debemos permitir que la ambición ciegue nuestro amor,
le conté mientras desfilaron las viejas fotografías. Su expresión se tornó seria y podía ver cómo esos recuerdos comenzaban a forjar una nueva comprensión en su corazón. Es fácil perderse entre las manipulaciones y la ambición, pero no vamos a permitir que eso suceda. Nos enfrentaremos a Clara con la verdad, y eso siempre será más fuerte que cualquier juego sucio. Respiré profundamente, deseando atesorar cada palabra. Con cada detalle que aclarábamos, mi confianza aumentaba. Sin embargo, el miedo a la inevitable confrontación con Clara siempre pululaba en mi mente. Ella no se detendría fácilmente. Sabía que sería capaz de todo para mantener el control sobre Javier y el patrimonio que había cobrado en su mente como propio. Mientras el plan se solidificaba, decidí que debía prepararme emocionalmente para lo que vendría. Llegó el día en que Miguel nos convocó a su oficina para revisar los documentos y revisar lo que habíamos logrado hasta el momento. Al entrar, la seriedad en su rostro me dio un escalofrío. El momento se acerca, María. Clara comenzará tú a sospechar y necesitamos estar listos para la próxima etapa, dijo mientras revisaba los papeles con un mirador incisivo. Sí, lo entiendo, respondí sintiendo un nudo en el estómago. Es solo que no puedo dejar de pensar en cómo reaccionará, aunque sé que tengo razón. Su manipulación siempre ha sido poderosa. No quería mostrar debilidad, pero la verdad era que el miedo a perder a Javier de nuevo me impulsaba. Escucha, hay maneras de preparar el terreno. Necesitas afrontar esto con confianza. La mejor defensa es la verdad. Si te posicionas en él, no tienes nada que temer, me aseguró Miguel mientras tomaba notas en su escritorio. Terminamos esa reunión con una serie de pasos claros, eventos a seguir, tacando desde la declaración pública del testamento hasta las acciones legales pertinentes. Miguel nos ayudó a preparar una carta formal que tendríamos que presentar, detallando nuestro reclamo sobre los activos y la solicitud para que se ejecutara el testamento tal como lo habíamos encontrado en el jardín. Con el material listo, finalmente llegó el momento de implicar a Clara. Era el instante que había estado esperando y temiendo simultáneamente. La confrontación a la que había estado huyendo era inminente, y aunque el miedo palpitaba en mí, la fuerza que había ganado durante el proceso eclipsaba cualquier temor. Esa noche, mientras cenábamos, decidí que tenía que actuar. Me armé de valor y, con un tono firme, me dirigí a Javier y Clara. Debemos hablar. He descubierto información importantísima sobre la herencia de tu padre, comencé, sintiendo cómo mi voz resonaba en la habitación con una firmeza renovada. Javier me miró, probando la intensidad de mis palabras, y supe que el momento había llegado. Con cada frase explicaba el testamento, el cofre, la propiedad oculta y la manipulación que había estado ocurriendo durante tanto tiempo. Mientras las palabras salían de mi boca, noté cómo la expresión en el rostro de Clara se oscurecía, transformándose de curiosidad a rechazo. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, susurró, casi con un hilo de risa. Y sabía en ese momento que iba a aprovechar cualquier momento de debilidad de su parte. Mi corazón se aceleró. Presentaremos oficialmente lo que tu padre realmente dejó. La verdad será revelada, respondí con la voz firme, sabiendo que cada palabra era mi declaración de independencia. Era un momento pivotal, casi palpable. En los ojos de Javier se reflejaba una mezcla de sorpresa y creciente determinación, y podía sentir que se alineaba con mis intenciones. La batalla apenas había comenzado, pero en ese instante sentí que el aliento de la justicia comenzaba a tomar forma. La mirada de Clara se tornó oscura, lo que desató un sentido de satisfacción y determinación dentro de mí. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás.
La mariposa dentro de mí ahora era un poderoso símbolo de fuerza y resiliencia, y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Recordando mi mantra, repetí para confirmarlo en mi corazón. Creían que podían borrarme del mapa, pero mi esposo me dejó el destino en la palma de la mano. Este era el inicio de nuestro camino hacia la libertad. El aire de la habitación se volvió tenso después de que compartí la verdad. Clara, con su rostro ahora cubierto por una sombra de ira y desdén, se dio la vuelta, tratando de procesar lo que había escuchado. Podía sentir cómo la atmósfera se electrizaba, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Sabía que esta sería solo la primera de muchas batallas, pero cada latido de mi corazón resonaba con la firmeza de una decisión que no podía ser revertida. ¿Cómo te atreves a cuestionar lo que hemos construido? Clara finalmente rompió el silencio, su voz aguda y llena de veneno. La desequilibrada combinación de miedo, rabia y ambición manaba de ella, y su mirada se tornó amenazante. Era evidente que la revelación había sacudido sus cimientos. Algo había cambiado en su mente y no podía ignorarla. Lo único que he hecho es defender la verdad, Clara. Tu manipulación ya no funcionará, respondí, deseando con toda mi alma que Javier se colocara a mi lado. Era su oportunidad de elegir. Quería que aceptara la realidad de lo que había estado sucediendo durante tanto tiempo. La mirada de su madre era peligrosa, llena de promesas de retaliación. Sin embargo, algo en la actitud de Javier comenzó a cambiar mientras yo hablaba. Se erguía firme, como si pudiera sentir el peso de las palabras que había dejado fluir en ese instante. Clara, no podemos ignorar la realidad. Mi padre nos dejó esto por una razón. No podemos dejar que tu ambición nos divida más, afirmó, su voz resonando con un eco de determinación. Cada palabra de Javier fue como una ráfaga de viento fresco que soplaba sobre el incendio de la tensión. Clara, al ver que su hijo no estaba a favor de su lado, se tornó aún más agresiva. Así que ahora te pones en contra de tu madre. Esto es ridículo. Tu padre no tenía idea de lo que realmente éramos capaces, gritó, su tono lleno de desesperación y rencor. Podía sentir cómo la ira la manipulaba, pero esa rabia no era contra mí, sino contra las verdades que se le estaban revelando. Con cada crío que lanzaba, decidí que era el momento de actuar. Necesitaba mostrarle a Javier que la ruta de la verdad era la única que valía la pena. Javier, no podemos permitir que ella se lleve lo que pertenece a la memoria de tu padre. No estoy aquí por mí misma, sino por nosotros, por la memoria de tu padre y por proteger el legado que nos dejó. Ella ha manipulado cada rincón de nuestras vidas, argumenté, sintiendo cómo las palabras se convertían en mi vehículo. De pronto, la discusión se tornó más intensa. La atmósfera estaba cargada de emociones a flor de piel y conflictos latentes. Las llamas de los rencores pasados, del sufrimiento, el amor y la traición, estaban a punto de encender una confrontación que inevitablemente cambiaría el curso de nuestra vida familiar. Eres una carga, lo has sido siempre. No tienes idea de la carga que representa mantenerte en este hogar, continuó Clara, dándome la puntilla que tanto había esperado. Su lengua afilada intentaba desgarrar la poca confianza que había reconstruido con Javier. Tomé aire y respondí, dispuesta a recalibrar la narrativa. Clara, eso no es cierto. He sostenido este hogar mientras manipulabas, falseabas y entregabas nuestras vidas a la incertidumbre. Mi esposo me dejó un legado que no vas a poder destruir. Abrí los brazos, en un acto de desafío, reflejando la fuerza de la mariposa que había renacido en mi interior. El legado que tu ambición no puede borrar. El cuarto se volvió un tambor de tensión mientras Javier se quedó callado, procesando lo que estaba sucediendo. Tenía que permanecer firme, reforzar aquel momento de conexión y mayor entendimiento,
sobradas razones para no apoyar la tiranía de Clara. Regresar a las sombras no es una opción. Más bien, este es el momento de enfrentar la verdad, dije, mi voz clara y decidida, mientras observaba el rostro de Javier por cualquier indicio de vacilación. Su mirada era cada vez más intensa, como si estuviera rasgando las mismas entrañas de su madre. Aún hay tiempo para hacer lo correcto, mamá. Lo que haces solo nos alejará más, dijo Javier, su voz imbuida de nobleza y coraje. La verdad palpitaba entre nosotros. Para mi sorpresa, las palabras resonaron en Clara profundamente, quebrando su fachada de seguridad y control. ¿Qué hice para merecer esto?, musitó, su voz llena de dolor. Había comenzado a desmoronarse, y podría sentir que la arista del discurso ya no estaba a su favor. La vulnerabilidad que mostraba era un indicio de que se sentía atrapada entre el amor hacia su hijo y sus propias ambiciones egoístas. Era el momento de convertir esa vulnerabilidad en una comprensión, una oportunidad para construir, no solo derribar. Lo que hiciste fue alejarnos de todo lo que fuimos, pero aún podemos escoger, podemos recuperarnos y reconstruir si es que juntas enfrentamos nuestras verdades, insistí, sintiendo la fuerza que emanaba de mi propio pecho. La mirada de Javier hacia mí se llenó de gratitud y amor. Lo sabía, la lucha no era solo por el patrimonio económico, sino por lo que realmente constituía nuestra familia. Clara podía haber intentado dividirnos, pero aquí estábamos. En nuestra lucha estábamos reunidos. Finalmente, Clara vio el efecto de sus manipulaciones. El peso de lo que había estado luchando se volvía pesado como el plomo. Al ver a su hijo mirarla de esa forma, pareció titubear, dándose cuenta de que había cruzado una línea que jamás debió cruzar. No sé si puedo dejar de lado mi deseo de control, murmuró, vacilante, como si por primera vez un atisbo de lucidez quebrara su manto de niebla. Es lo que haces ahora lo que importa. El pasado es solo eso, pasado. Debemos caminar hacia un futuro en el que la verdad y el amor guíen nuestras decisiones, respondí con voz suave y segura. La transformación no sería fácil, pero sabíamos en el fondo que aún había un horizonte por descubrir. En ese momento de vulnerabilidad, la tensión se disipó. Éramos tres almas unidas en la tormenta, y aunque seguía sin estar bien definida la salida, una conexión había despertado en nosotros. Cuando nos miramos, sentí que un nuevo camino se abría ante nosotros. Era el inicio de un cambio. La verdad comenzaba a deslizarse entre nosotros, formando puentes que se habían quebrado en medio de la tormenta emocional. Mientras Clara daba un paso atrás, temblorosa, sentí que había logrado algo importante. Con cada paso que dábamos hacia el entendimiento, cada frágil momento se convertía en una oportunidad. Recuerda, mientras haya amor, habrá un camino, dije, susurrando mi mantra con la convicción de que la lucha apenas comenzaba. La mariposa que había renacido dentro de mí se había transformado, expandiendo sus alas por un futuro que prometía ser luminoso, lleno de reconciliación y la verdad que tanto había anhelado. Con el tiempo, el aire en la casa comenzó a cambiar. Después de aquella intensa confrontación, me di cuenta de que la lucha no solo había sido por una herencia, sino por recuperar un sentido de familia. Los días siguientes se transformaron en pequeñas victorias. Clara, aunque aún lidiando con sus demonios internos, empezó a abrir su corazón de nuevo, contemplando su relación con su hijo y conmigo. Una tarde, mientras estábamos revisando viejas fotografías en el jardín, Clara sugirió que organizáramos una ceremonia en honor a su padre. Necesitamos recordar lo que realmente nos unió, dijo, y su tono denotaba una sinceridad que no había escuchado en mucho tiempo. Javier asintió, y me sentí esperanzada.
Aquí había una oportunidad de sanar, de honrar su memoria de la forma que él hubiera querido. Planeamos la ceremonia con cuidado, eligiendo flores que simbolizaran la nueva vida y el amor que deseábamos cultivar. El día llegó y el sol brillaba con calidez sobre nosotros. Mientras nos reuníamos en el jardín, sentí que estábamos creando un nuevo espacio, uno lleno de posibilidades. Clara, con lágrimas en los ojos, habló sobre su padre. Siempre quiso lo mejor para nosotros, dijo, y en su voz percibí un cambio, un intento genuino de liberarse de la carga que la ambición y la manipulación habían dejado en su alma. Javier compartió sus recuerdos y la sinceridad de sus palabras resonó profundamente en mí. Sentí que estábamos recibiendo la sabiduría de su padre en nuestras interacciones. Cuando llegó mi turno, me armé de valor. Hoy celebramos su vida y nuestra unión, anuncié, dispuesta a reafirmar el lazo que nos unía. La verdad y el amor nos guiarán hacia un futuro mejor. Mientras lanzábamos flores al viento y compartíamos nuestras historias, entendí que estábamos empezando un nuevo capítulo. Los días siguientes fueron un proceso de reconexión. Clara y yo comenzamos a trabajar juntas en el jardín, plantando nuevas flores que simbolizaban nuestra creciente amistad. Javier se convirtió en un puente entre nosotras, cultivando el amor que había comenzado a renacer. Cada tarde nos sentábamos en la terraza, conversando sobre sueños y recuerdos familiares. Era como si un nuevo aire hubiera entrado en el hogar. La tensión que antes había llenado cada rincón se iba disipando. Clara, poco a poco, dejaba de lado sus ansias de control y se mostraba más abierta a la idea de unidad. Me di cuenta de que el dolor del pasado necesario para construir un futuro lleno de amor y comprensión. El jardín se transformó en un símbolo de nuestro viaje, un espacio donde cada flor representaba un nuevo recuerdo y una nueva esperanza. La fragancia de las flores que sembramos era un recordatorio constante de que estábamos eligiendo el amor sobre el dolor, la verdad sobre la manipulación. La mariposa que había renacido dentro de mí volaba libre en esos momentos, sabiendo que había hallado su lugar. Al finalizar una semana de trabajo conjunto, nos sentamos a la luz de la luna, andaba y charlábamos sobre cómo podía florecer nuestra nueva vida. La verdad siempre nos salvará, murmuré, recordando la esencia de mi mantra. En esos momentos de profunda conexión, entendí que había encontrado no solo la justicia que buscaba, sino también un nuevo sentido de familia. Creían que podían borrarme del mapa, pero mi esposo me dejó el destino en la palma de la mano. Respingué en mi mente, sintiendo que finalmente habíamos comenzado a escribir una nueva historia juntos. La lucha había valido la pena, y ahora el jardín florecía, al igual que nuestras relaciones. La esperanza brillaba en nuestros corazones, mientras la vida se expandía ante nosotros, abriendo puertas hacia un futuro lleno de promesas.